Hoy tenemos un invitado que yo quería tener aquí en el piso. Lo hemos tenido, gracias a Dios hemos tenido la suerte ahora de traerlo aquí porque lo hemos tenido por videollamada. Hemos dicho y han dicho todos los especialistas que esto se resuelve de manera colectiva, como sociedad. Y qué mejor que tener a Alonso Ramos, a nuestro sociólogo. Lo voy a ir a buscar, venga por aquí. Alonso, bienvenido. Alonso, querido, con el codo, hermano. Alonso, un placer tenerte. Al lado de Carolina te puedes sentar. Yo voy a pasar. ¿Cómo estás, Alonso? Codito, Alonso, codito, con codo. Qué alegría tenerte aquí. Gracias, gracias. Gracias, Alonso, chicos. Alonso, bienvenido. Perdón que tome la primera palabra porque yo estaba muy ansioso de que tú vengas Sí. aquí, porque hemos puesto todos de acuerdo, especialistas y nosotros aquí, de que lo que estamos atravesando se resuelve como sociedad, no como individuo. Obviamente la sociedad se compone por individuos, pero todos en conjunto. Y qué mejor que tenerte aquí para hablar de cómo está impactando el coronavirus y cómo estamos reaccionando y nosotros manejándonos como sociedad. Así que es un placer tenerte y te dejo que desarrolles. Bueno, gracias a toda la audiencia, a ustedes también por estar haciendo estas mañanas, que son unas mañanas llenas de mucho estrés por la situación. Las están haciendo muy llevadera con todo lo que están haciendo. Esto sobre el coronavirus y sus impactos sociales y económicos. A ver, yo pienso que una cosa que habría que decir de arrancada es que hemos recibido esta crisis en unas condiciones que no son las mejores. Exacto. Y esto es lo que genera estrés y tensión social. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, datos de la Contraloría General de la República. 1 millón de panameños tienen menos de $4 diarios de ingresos. Es decir, 1 millón de panameños están en situación de pobreza y pobreza extrema. 43% de la población económicamente activa del país está en informalidad. O sea, esos dos elementos son claves para entender por qué la gente está desesperada, por qué la gente está ansiosa, por qué hay tanto estrés colectivo frente a las medidas económicas del gobierno. O sea, el coronavirus nos pone sobre el tapete un drama de salud pública, efectivamente. Y también hablábamos fuera de micrófonos que la salud pública en el país no ha sido la mejor en el último tiempo. Entonces, estos elementos de salud pública y de economía nos hacen que el drama se ponga mucho más profundo. Entonces, como dices tú, cohesión social, salidas colectivas, pensar en los que menos tienen, pensar en los que tienen menos condiciones para poder hacerle frente a la crisis es sumamente importante. Mira, tenemos la imagen que tú querías poner. No sé si quieres verla ahorita. Sí, podemos ponerla. Sí, ponla, por favor, que él quería poner una imagen para que todos pudiéramos ver. Yo tengo una duda mientras. Ahí la tenemos enfrente, está en pantalla. No la tenemos aquí, pero la tiene la gente. Cuando nos hablas de ese 43%, ¿te refieres a esas personas que son independientes, a los transportistas, que no tienen un ingreso fijo y que dependen obviamente de... Claro, la categoría que Contraloría trabaja de población económicamente activa en informalidad aglutina a desde el que vende un semáforo, guineos, de naranja, el billetero, hasta incluso los emprendedores, los que trabajan de freelancer, los meseros, todo eso es la población económicamente activa que está en informalidad. Entonces, es una cantidad importantísima. Nuestra economía es una economía bastante frágil, una economía del día a día. Correcto. Es una economía del día a día. Disculpa que interrumpa, tenemos en pantalla la imagen que tú pediste, no aquí, pero sí la gente la está viendo en su casa. Para que expliques un poco qué es esta imagen. El poder del social. distanciamiento social. Las medidas que nos están pidiendo en términos de salud pública preventivas es quédate en tu casa. Pero ¿qué impacto tiene eso? Bueno, esta gráfica, que es una gráfica que es una proyección estadística, te plantea que una persona que no toma la medida, en 5 días podría estar infectando a 2.5 personas y en un mes casi a 400 personas. Esa es la parte de arriba. Y en la parte de abajo tenemos a una persona que toma el 75% de las medidas de quedarse en su casa. Miren la diferencia, 0.5 y 2.5 en 5 días y en un mes. O sea, ¿qué quiere decir esta gráfica? Que el distanciamiento social, la cuarentena, el toque de queda, quedarte en tu casa es fundamental, es vital en este momento, es vital que surja una conciencia colectiva como panameños. O sea, como país hemos afrontado retos inmensos. Claro. Este país recuperó la zona del canal con un fuerte movimiento de solidaridad colectiva, de trabajo colectivo, de trabajo en equipo, y hoy esa energía, esa vitalidad y ese espíritu de nación debe surgir frente a esta crisis que tenemos. Pero también lo que hace la gente quedándose en su casa debe ir acompañado, insisto, por medidas económicas mucho más profundas. Claro. De verdad, aquí hay un debate importante en la Asamblea de Diputados, hay un par de diputados que han planteado
planteado el tema del congelamiento de pagos de hipotecas. Exacto. Y hay bancos que se están adhiriendo un poco. Hay bancos algunos que bancos algunos. poco a poco. Yo Poco a pienso poco, que pero se eso está va a tener haciendo. que darse. Vamos a tener que tener Claro. ese congelamiento de los pagos. Incluso el gobierno tendría en algún momento a corto plazo que plantearse algo En que en otros asumir. países se llama es un subsidio universal de emergencia, que sería una especie de bono que se le dé a las personas de manera segura y que ese bono pueda ser canjeado por alimentos, por Específicamente necesidad. necesidades medicina. básicas, ajá, Apuntados a la medicina. gente que tiene esa necesidad. Porque Sobre todo a esa gente, pero va a llegar un momento, Pablo, por lo menos en el mes y medio del pico de la crisis, De la cuarentena. en que incluso los que tengan un salario Lo van a más necesitar. estable, lo van a necesitar Totalmente. también. Alonso, te puedo hacer una pregunta, y Ajá. esto es más que nada a tu percepción personal y es claramente estimativa, no creo que puedas dar una respuesta exacta. Pero tú, como sociólogo con conocimiento de causa, ¿cuánto crees que puede durar este tema de estar aislado como sociedad? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar en este formato que hay? Es muy difícil esto, sobre todo, insisto, tenemos una cultura muy caribeña, una cultura muy de estar en las plazas, muy del baile, del contacto, del Exacto, abrazo, totalmente. del beso. Para mí es así. Esto, insisto, el tema de la propia construcción o estructuración de la economía hace que la gente pase todo el tiempo fuera de casa. Exacto. Entonces, hacer este giro de 180 grados y de la noche a la mañana quedarte en tu casa va a generar mucho estrés también a lo interno del hogar y sobre eso hay que trabajar. De hecho, las medidas de salud pública que se han estado tomando, yo pienso que habría que adherir a algún tipo de línea donde la gente pueda llamar para atención psicológica, para atención psicoafectiva, porque eso es importante. Va a haber mucho estrés en los hogares. No, claro, Correcto. psicosomáticamente Sí. yo creo que tengo coronavirus cada vez que me duele algo. Totalmente. Yo le decía a Carolina, Sí. creo que tengo coronavirus porque me duele la cabeza o porque me pica. Totalmente. Sí, uno queda Sí. como que con esa psicosis y esa idea, y más también si algún familiar o alguien donde estás en la casa, pues tiene alguna reacción en tema de gripe, uno de una vez queda como alarmado, independientemente que no tengas todos los síntomas, quedas como con esa idea en la cabeza. Y si bien es cierto, Alonso, siempre decimos, Panamá es un país bendecido, pero de igual forma, obviamente depende de nosotros que esto no se extienda y sea más tiempo el que tengamos que estar en cuarentena. Acabas de decir una frase, mira, en los imaginarios que tenemos como panameños se ha quedado mucho instalada esta idea que somos un país bendecido, que aquí los problemas no se dan. En el 2008 se dan. hubo un crack económico y aquí no nos pasó. Sí. Bueno, esta es la muestra de que somos vulnerables también. Exacto. Pero esa, como le decía Pablo, Igual fuera- sí somos bendecidos. Aquí no hay desastres naturales. No, yo me gracias siento a un Dios. bendecido. No, Pasa sin un duda. tsunami en Japón, Sin estamos duda, tranquilos, sin duda, pero sin bueno, duda. esto ya es mundial. Pero esto va más allá. Este es global, hay otros elementos que nos hacen vulnerables y lo que tenemos que hacer es actuar sobre eso. O sea, tú cuando tienes un problema personal, ¿tú qué haces? O te quedas rezagado o actúas ante el actúas, problema. exacto. Entonces nuestra propuesta y lo que le queremos decir a la teleaudiencia es que hay que actuar sobre el problema, hay que poner de nuestra parte de manera individual. El gobierno ha tomando algunas medidas, va a tener que tomar medidas más profundas, más drásticas. Lo del toque de queda puede ser Totalmente de drástico acuerdo. también. Y tenemos que estar preparados, insisto, como sociedad. Cosas que yo añadiría en esta corresponsabilidad entre individuo, colectivo, gobierno, empresa. En Panamá, Distrito de Panamá es donde más se ha concentrado el tema del coronavirus. Hay corregimientos que tienen una alta tasa de población adulta mayor. En algún momento los jóvenes van a tener que organizarse para ver cómo ayudamos a esa población adulta mayor a que no salga, porque es una Exacto. población en riesgo. Ese abuelo o esa abuela que por lo general vive sola o que Exacto. tiene una mujer que la cuida, una cuidadora, va a necesitar de equipo de gente que les ayude a hacer el súper, que les lleve los Es medicamentos. correcto. O sea, deberíamos organizarnos en ese sentido, que se hagan brigadas por barrio, por comunidad y que el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, le garantice a esa gente mascarillas, guantes, protocolos. O sea, ese tipo de solidaridad orgánica es la que necesitamos en este momento. Claro, y está bien que menciones eso porque de hecho hay personas que indicaban que los adultos mayores tenían la mentalidad de que, bueno, ya tengo 78 años, 80 años, ya no importa, ya lo que queda. O sea, es eso lo que a veces hay que cambiar. Pequeñas, grandes cosas, como se le dice, ¿no? Pero lo importante es que se está tomando acción, Alonso. Sí, se está tomando acción. Otra cosa, he estado viendo, hay mucha ansiedad en los jóvenes. Hay mucha ansiedad en los jóvenes están muy ansiosos. Porque no han vivido nunca nada similar. Exactamente, También es el miedo porque a lo jamás, desconocido. nunca han vivido nada similar. Lo más cercano
a lo que estamos viviendo ahora fue la invasión. Y Y la mayor parte de los jóvenes, o todos los jóvenes que tienen menos de 30 años no vivieron eso. Exactamente. Ni supieron cómo era eso. Y por el contrario, esta generación es una generación que ha estado bombardeada de un glosario interminable de conceptos como crecimiento económico, desarrollo, bonanza. Hay una serie de cosas que nuestros jóvenes no están viviendo y sobre ellos hay que trabajar en lo psicosomático. Es importante porque precisamente ese sentimiento de frustración se podría mezclar con un sentimiento de que, bueno, ni modo, no hay futuro, así que a mí no me importa nada, lo que sea, voy a hacer lo que sea, voy a salir, no me va a importar con el toque de queda. Entonces hay que trabajar sobre esa cuestión en los jóvenes también. Y quiero insistir nuevamente, el tema de las medidas económicas van a ser fundamentales. O sea, este problema tiene ahorita tres cabezas. Está el tema de la salud pública, está el tema económico y está el tema de la información. Y sobre las tres hay que trabajar y operar. Alonso, sí, hablando del tema económico, hoy estaba leyendo que Estados Unidos se está preparando para el tema de la cuarentena con el coronavirus por 18 meses. O sea, ellos se están preparando para 18 meses de esta crisis. ¿Cuánto tiempo tú crees que pueda resistir Panamá? Porque ya va una semana apenas y yo siento que la gente ya se está volviendo loca. O sea, el presidente está inyectando plata, pero ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar todo este tema? Mira, lo que podemos tomar como referencia es lo que pasó en China, lo que está pasando en Italia. China hoy fue uno de los España. países con menos índice de subida. Hoy, Claro. exacto, hoy es el primer día donde ellos no presentaron ningún Ya, caso. ahí tienes, ningún caso. Pero el Estado chino ha invertido Muchísima plata. cualquier cantidad de recursos. Pero sabes que como mencionó Katy, de hecho el día de ayer, ya ellos llegaron a su tope que pusieron todas las medidas, como quien dice, drásticas, porque es que había que hacer algo. Entonces claro. nosotros tenemos que tomar la acción antes de llegar a ese caos o a esa línea Ya se está tan tomando peor. la acción. Sí, en este Exacto. momento Y más fuerte. yo pienso que la centralidad de las acciones gubernamentales y todo el apoyo que surja de la empresa privada y de los ciudadanos organizados tiene que ir orientada a proteger a los más vulnerables. Es que si no protegemos a los más vulnerables, que son muchos en Panamá, esos vulnerables se van a convertir en un foco de diseminación del virus, así como lo vimos en la imagen. Claro. Entonces todo tiene que estar orientado a eso. Yo pienso, y viendo las cifras económicas del Estado panameño, yo pienso que tenemos los recursos. O sea, Bien. tenemos los recursos Para para tomar las medidas drásticas que nos van a permitir aguantar. A evitar. Si no Ok. se toman, y estoy insistiendo en lo mismo, si no se toman esas medidas drásticas a nivel económico, no nos podría ir mal, podríamos colapsar. Claro, como- puede empeorar, como que es lo que país. no queremos. Podría empeorar. Pues Entonces, el tema económico es clave. Yo creo que el tiempo, como tú dices, es muy difícil de estimar, pero no es un tiempo corto. La No, gente para cree nada. que estás un par de semanas en tu Sí. casa y se resuelve y no es No. así. No es así porque está visto el crecimiento masivo que estuvo teniendo aquí en Panamá en el último tiempo. Yo igual hablaba con Alonso fuera de cámara recién, que dentro de todo, como nosotros criticamos a los que iban a la playa, yo creo que la conciencia colectiva, si hablamos como un individuo general, si fuera un individuo la conciencia colectiva, yo creo que ya cambió, creo que hubo un cambio, hay que seguir impulsando obviamente que las medidas sean y que se sigan tomando las medidas necesarias, pero sí yo creo, Alonso, que como sociedad hemos hecho un cambio de chip, por decirlo así, porque Claro. yo siento que hay una conciencia colectiva de que hay que cuidarse y de que las medidas no son relajos, que son grandes. Ya la calle en la cuarentena se respetó y la gente que está en la calle es la que tiene necesidad, nada más. Sí, estamos paulatinamente moviéndonos hacia un cambio de paradigma de vida. Y pienso que esa debe ser. Las grandes crisis, yo lo decía ayer en una entrevista, las grandes crisis sacan lo mejor y lo peor de la gente, lo peor y lo mejor. Yo pienso que como sociedad debemos potenciar lo mejor que tenemos. Somos un país pequeño, somos un país diverso, somos un país donde, y vuelvo y repito, históricamente la solidaridad ha estado siempre presente en la sociedad panameña y lo vemos hasta en las frases más cotidianas, ¿no? Esto de que el agua no se le niega a nadie. O sea, son frases que están ahí y que han sido características de esta sociedad panameña y eso tiene que emerger. Tiene que emerger, tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto, la capacidad de agencia del individuo es clave, pero como seres humanos individuales no podemos. Hemos llegado como humanidad a donde estamos en este momento, a lo largo de la historia del planeta, por el trabajo colectivo que hemos hecho, por la ayuda mutua. Claro, hablamos de la información, hablamos de la economía. De la economía. Es importante conocer del sector salud, por lo menos cómo está Panamá, cómo ves a Panamá preparado con este tema. Ese es Yo el- creo es que la un pata más movimiento floja.
Es la parte más difícil, de hecho, porque si se presentan tantos casos en un día, ¿te imaginas el caos o la presión tanto de familiares como de que tú quieres que obviamente se sane tu No solamente, familiar? O sea, no solamente increíble. que se sane, sino que hay personas que ya estaban enfermas, ya sea por cáncer o por cualquier otro Claro. tipo de enfermedades, Empeora. que por ejemplo están necesitando sangre y la gente no quiere ir a donar sangre a los hospitales porque no se quiere infectar. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que ya estaban enfermas y qué pasa con las que están ahora de coronavirus? O sea, o las personas o los enfermeros dejan de atender a estas personas que tenían cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad o se concentran en los coronavirus. ¿Qué puede pasar? Como hablaba con Pablo fuera de cámara, antes del coronavirus la situación del sistema de salud de Panamá era crítico. O sea, eso no tenemos ni siquiera que ahondar en eso. Exacto. Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud estaban en una crisis Horrible. importante. De hecho, estábamos discutiendo sobre la posibilidad de reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, para que recordemos. ¿Cuál es esa ley, perdón? Es la ley del 2005 que reformó la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Hay una discusión sobre eso, sobre el tema de pensiones y sobre el tema de cantidad de dinero de los cotizantes. Ok. El sistema de salud público panameño es cojea. Sin embargo, en este momento a mí me preocupa muchísimo, frente a tu pregunta, es la fortaleza del personal de salud. Claro. El personal de salud es un personal que tampoco es que trabaje en las mejores condiciones posibles. Es como cuando tú tienes un carro y el carro corre a 50 kilómetros y tú le metes la pata a Exacto. 80. Ese carro en algún momento el Funde. motor se te va a fundir. Totalmente. Entonces yo sí Sí. pienso que habría que tomar medidas urgentes para que ese personal de salud, por ejemplo, uno, tenga garantizada sus medios de transporte. Todos los ministerios tienen vehículos. Pongamos esos vehículos a disposición del personal de salud, porque he estado Me viendo, parece muy bien. no sé si ustedes lo vieron, que hay taxis y Uber y servicios de transporte que no los quieren Sí. llevar porque los ven con sus batas. Sí. Obviamente. Entonces, lógicamente, eso habría que neutralizarlo de esa manera. A ese personal de salud habría que garantizarle su canasta básica de alimentos, habría que garantizarle su situación económica, habría que garantizar eso en este momento. Porque Habría que invertir en salud, es algo muy sí, hay que lógico. invertir en eso. Y te lo digo ¿por qué? Porque esa gente en algún momento se va a cansar. Claro. O sea, es un recurso finito el que tenemos de personal de salud. Y esa gente se puede cansar. De hecho, ya yo estaría evaluando, con toda honestidad, ver la posibilidad de pedir asistencia humanitaria a otros países, como acaba de hacer Italia Sí. con China. Sí, Acaba de exacto. llegar un destacamento Sí. de médicos chinos a Italia a apoyar al sistema público de salud chino. Entonces, ese tipo de cosas habría que verlo. Pero sobre todo pensando en luces cortas, luces largas, yo pienso que habría que modificar ya el presupuesto general del Estado de este año y el que viene de 2021 y meterle más dinero a salud, invertir mucho más en salud, porque efectivamente regresamos a lo mismo. Sin desarrollo humano, sin bienestar humano, una sociedad no funciona. No funciona. Así de sencillo. No, Clarito educación y como el salud agua. son los puntos primordiales. Claro, Y si claro, salud- claro. Y más en un momento como un momento de una pandemia global, claramente necesitamos que la salud esté bien. Mira, Sara Hay que acaba, tener medios. Sara acaba de tocar el tema del agua, ¿bien? Exacto. Y hay toda una campaña montada sobre el tema de lavarse las manos. Oye, 1,5 millones de panameños no tienen acceso a Sí, agua. no, es... O sea, eso- Imagínate de eso qué es- estamos hablando. a Y ese ayer se nivel. fue el agua. Wow. Y ayer se fue el agua. Exacto. Entonces, en esas medidas de salud preventiva, de salud pública, una de las prioridades sería rescatar el Instituto de Acueductos y Alcantarillado. El tema del agua es vital y lo estamos viendo en este momento. Por eso te digo que la crisis nos está permitiendo ver los lados flacos de nuestra sociedad. Y debemos, como sociedad, volcarnos Atacar a con todo. fortalecer Alonso, esos lados flacos. Que hablábamos también fuera de cámara, qué risa. Hablamos bastante fuera de cámara. Era eso, yo creo, y lo compartía contigo, que creo que de esto como sociedad podemos salir mejor. Incluso yo creo que esto involucra más a los gobernantes con la sociedad. Siempre se habló de que están en los cargos En el poder. excelentísimos en el poder, no tiene por ahí tanta conciencia social o no pone el dinero donde solo le interesa su bolsillo y demás. Pero yo creo que esto involucra mucho más a ese área de la sociedad, la elitista, y creo que le involucra más con el pueblo. Y yo creo que esto hace que como sociedad en todas nuestras patas salgamos más fortalecidos. Mira, hace un par de meses, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, que es un organismo gubernamental que está en Ciudad del Saber, presentó los resultados de una encuesta. Y uno de los resultados que a mí más me llamó la atención, y esto es recurrente en las últimas investigaciones que se ha hecho sobre este tipo de cosas, es que el 90% de los panameños no confían en las instituciones, ¿no? Wow. Y frente a la pregunta de... Ni Con públicas sus ni privadas. razones. No Con sus confían. razones. No confían en las instituciones. Con sus Y razones. frente a la pregunta, a la siguiente pregunta, ¿en qué confías? El 50% dice, confiamos en el pueblo. O sea, es decir, tú lo estás diciendo en este momento, tiene que haber un giro de timón, así como tiene que haber un cambio de chip individual, tiene que haber un giro de timón institucional. Exacto. Tiene que acercarse las instituciones
de nivel nacional, de nivel territorial y de nivel local se tienen que acercar a la gente en función de un elemento común, el bienestar humano. todos, Solo claro. somos 4,5 millones de habitantes, un país con muchos recursos. Sí. En este momento hemos debido tener otras condiciones para afrontar el coronavirus. No las tenemos, pero bueno, ahora tenemos que hacer como sociedad, Tenemos que trabajar en ello. trabajar en ello, y de verdad aplaudo la iniciativa de ustedes y de Next de darle espacio a este tipo de conversatorios, de diálogos, porque precisamente lo que la gente necesita es eso, es Información tener también. información más certera, más Impulsar, precisa. tú le dijiste impulsar esto, y impulsar esto es todos, es realmente todos. A mí me Así parece que esto como sociedades a nivel global, no solo en Panamá, va a servir para que mejoremos como mundo casi. Así es. Lo que pasa en Venecia, de que los canales sin la presencia del turista y Ahora del están ser humano limpios. se están limpiando. La contaminación en China La ha contaminación en mejorado China ha bajado. muchísimo. Esto es un llamado de atención muy grande como sociedad, que no estamos funcionando como deberíamos funcionar. Todo el tiempo son parches cuidando, tapando cosas que hacemos mal nosotros, y esto nos está dando una oportunidad dentro de lo malo que es, claramente, porque es algo malo, muy malo lo que está pasando. Nos da la posibilidad de hacer las cosas mejor como sociedad, porque claramente vamos a salir de esto. El ser humano suele salir de esto, suele salir de todo. Hemos tenido pandemias a nivel mundial, es un montón, enfermedades, guerras mundiales, todo tipo de cosas que han puesto palos en nuestra rueda, pero el ser humano sale como sociedad, sale adelante. Esto nos permite trabajar mejor y hacer que salgamos fortalecidos como sociedad, porque No, de ¿sabes? verdad que esto es de todo. Totalmente, y qué bueno que se den como, a ver, como lo mencionaste tú, no es que estemos contentos de que esté pasando No, esto, para pero a nada. raíz de esto, señores, que se generen cambios para el beneficio de todos. Creo que es algo bueno, definitivamente, duda, porque esto sin sería duda. de por vida, es lo que estamos buscando, lo que necesitamos como humanos, como panameños, empatía, ¿sabes? De estar cerca de todos y ver lo que Y hay realmente algo, necesitan. hay algo importante que hay que ser consciente de ello. Esto del coronavirus tiene una relación directa con el cambio climático. Es decir, la frontera que dividen a las sociedades humanas y a la naturaleza se han ido acortando precisamente por ese pensamiento de creer que la naturaleza es infinita, que nosotros podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Claro. En estos días leí una investigación sobre la cantidad de virus que hay todavía en los polos, que están en la frontera boscosa todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El cambio climático tiene que revertirse, porque si no, este tipo de cosas van a ser... Pero mira más- lo que nos Exacto. olvidamos con lo del coronavirus, nos Exacto. olvidamos lo que pasó en Australia hace poquito. Exactamente. Australia se quemó casi toda Australia Sí, entera, todo. toda la parte de Los desierto de bosque, los animalitos. animales, murió casi que a peligro de extinción, Sí. koalas, canguros, y eso nos lo olvidamos por las cosas que están pasando, pero 100% el cambio climático, y eso es culpa nuestra como Totalmente. sociedad. Así que este es un Así llamado es. muy grande de atención para mejorar como sociedad. Esto se resuelve socialmente. Buen tema, Alonso. Así de es. verdad. Con gusto. Yo te quiero volver a Si invitar. tenemos si alguna querés. pregunta o algo, Sí. tus redes sociales importantes. ¿sí? Bueno, Alonso Ramos H en Instagram Yo y te en voy a Twitter seguir ahora también. mismo. Alonso Ramos H Voy para en allá. Instagram y en Twitter, ahí estoy. Y a la orden para ustedes siempre de estar acá hablando y tratando de discutir de manera productiva y propositiva hacia la gente. Mil Sí, gracias, Alonso. Excelente. sería bueno también tenerte la próxima semana, pero con la línea de llamadas abiertas para cualquiera de esas personas Genial, que me están en parece casa, fabuloso. que O tienen chats. alguna duda O o WhatsApp. chats. Exacto, el número de WhatsApp para que pues puedan... Hagan sus preguntas. Dale. Exacto.